La noche caía lentamente sobre los campos de maíz de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. El viento se colaba entre los surcos resecos, arrastrando murmullos que parecían voces antiguas. A lo lejos, en la cima de un cerro, las luces de una fogata brillaban tímidamente. Allí un grupo de jóvenes historiadores se preparaba para pasar la noche. El motivo de su viaje era peculiar: investigar la leyenda de la bruja Tlaxcalilla, una mujer indígena ejecutada en 1599 por acusaciones de hechicería. Según los registros, había sido colgada en la Plaza Mayor de Tlaxcala, pero su cuerpo jamás apareció. Con el tiempo, la historia se convirtió en mito, y los pobladores aseguraban que su espíritu rondaba todavía los bosques y los campos. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. El grupo estaba encabezado por Valeria, una arqueóloga de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La acompañaban Luis, fotógrafo especializado en sitios históricos, Andrés, estudiante de antropología, y Mariana, una joven cronista que grababa todo para un documental. Habían llegado al bosque de Tepeyanco, donde se decía que la bruja practicaba rituales. Aquí fue donde encontraron símbolos tallados en las piedras, explicó Valeria, mostrando un viejo mapa colonial. Según estos registros, aquí se reunían las mujeres acusadas de idolatría para invocar a sus deidades. Andrés rió con nerviosismo. ¿Y de verdad crees que vamos a encontrar algo más que piedras y tierra? Mariana lo interrumpió, enfocando con su cámara. No se trata de creer, Andrés. Se trata de documentar. La historia de Tlaxcala está llena de voces silenciadas. Luis, que había estado en silencio, levantó la vista hacia los árboles. Pues estas voces no parecen tan calladas. No escuchan. Todos callaron. El viento soplaba fuerte, pero entre los troncos se escuchaba un murmullo extraño, como si alguien rezara en una lengua olvidada. Valeria frunció el ceño y revisó su grabadora. No puede ser el viento. La noche avanzaba. Mientras comían junto a la fogata, Valeria decidió leer un fragmento de un antiguo documento hallado en el archivo histórico. Era un testimonio del padre Juan Bautista de Mollinedo, fechado en 1599. La mujer conocida como la Tlaxcalilla fue acusada de herejía y trato con el demonio. No mostró miedo al ajusticiarla, y antes de ser colgada, pronunció palabras que nadie entendió. Tras 3 días, el cuerpo desapareció. El pueblo cayó en silencio, y hasta hoy nadie osa hablar de ella en voz alta. Un escalofrío recorrió a los presentes. La fogata crepitó más fuerte, como si respondiera a las palabras. Luis apuntó con su cámara al bosque, donde una sombra parecía moverse entre los árboles. Valeria, ¿hay alguien más aquí? Ella negó, aunque su rostro mostraba duda. De pronto un grito agudo resonó en el aire, lejano pero claro, como si viniera desde lo más profundo del bosque. Andrés dejó caer su vaso. Eso no fue un animal. Todos se pusieron de pie, con las linternas apuntando hacia la oscuridad. La sombra seguía allí, avanzando lentamente hacia ellos. Y entonces Mariana, con la voz temblorosa, murmuró: «No es una sombra, es alguien colgado». Las linternas temblaban en sus manos. Entre los árboles se distinguía la silueta de una mujer suspendida, balanceándose como si colgara de una soga invisible. Su rostro estaba cubierto por una cabellera larga y negra, y sus pies apenas rozaban el suelo húmedo. Valeria trató de mantener la calma. Debe ser un tronco o un reflejo. Pero entonces, los ojos de la figura se abrieron. 2 huecos brillantes, blancos como la cal, miraban fijamente al grupo. Mariana retrocedió y tropezó con la fogata, provocando que las chispas volaran. Luis tomó una foto instintivamente. El flash iluminó la silueta por un segundo. Cuando la imagen apareció en su cámara, no había cuerpo alguno, solo un árbol retorcido con marcas en su corteza, como huellas de uñas profundas. «No puede ser», susurró Luis revisando la pantalla una y otra vez. El grito volvió a escucharse, esta vez más cerca. Era un alarido que no parecía humano, un gemido prolongado que se transformaba en palabras incomprensibles. Andrés, con el rostro pálido, murmuró: «Dicen que la Tlaxcalilla maldijo a los que perturbaran su descanso. Tal vez nosotros la despertamos». Valeria apretó los dientes. «No digas tonterías, solo son leyendas.
Mariana no estaba convencida. Apagó la cámara y señaló al suelo. En la tierra húmeda se formaban huellas de pies descalzos, frescas, que se alejaban hacia lo profundo del bosque. Decidieron seguirlas. Impulsados por una mezcla de miedo y obsesión, caminaban en silencio, con el corazón golpeando en sus pechos, hasta llegar a un claro donde se erguía un círculo de piedras cubiertas de musgo. Sobre ellas había símbolos tallados, semejantes a cruces invertidas y espirales que parecían moverse bajo la luz de la luna. Valeria se inclinó para observar. Esto coincide con los registros de rituales prehispánicos, mezclados con prácticas prohibidas. De pronto, el aire se volvió pesado, como si alguien les quitara el aliento. Luis comenzó a toser, y Mariana cayó de rodillas con las manos en el pecho. Andrés gritó: «¡Nos está ahogando!». Una risa suave, femenina, se escuchó alrededor del círculo. La voz era clara, pero no provenía de ninguna dirección específica. «Ustedes leen mi historia, pero no escuchan mi verdad». El suelo vibró levemente. Entre las piedras, un líquido oscuro comenzó a brotar, como sangre que emanaba de las entrañas de la tierra. El olor metálico invadió sus narices. Mariana, llorando, alzó la mirada. «Quiere que la escuchemos». Luis enfocó su cámara hacia el círculo y captó una imagen que heló. La sangre de todos, la figura de una mujer con el cuello torcido, los ojos en blanco y los labios moviéndose como si rezara. Valeria, temblando, levantó el documento que traía consigo y lo leyó en voz alta, esperando calmar lo que fuera que habían despertado. Pero la voz interrumpió. «No fueron mis manos las que pecaron, fue la fe de los hombres la que me condenó». Un viento gélido apagó la fogata a lo lejos. Todo quedó en oscuridad. Y en ese instante, escucharon el crujido de una soga tensándose justo encima de ellos. El crujido de la soga resonaba como un eco en sus cabezas. Valeria alzó la linterna hacia las ramas más altas y lo vio con claridad. Un lazo viejo, deshilachado, pendía del árbol central del claro. No había cuerpo, pero el nudo estaba apretado, como si acabara de sostener el peso de alguien. Andrés retrocedió con las manos temblando. «Esto ya no es investigación, Valeria. Tenemos que irnos». Luis respiraba agitadamente, pero en lugar de guardar la cámara, comenzó a grabar con desesperación. «Si nos vamos sin pruebas, nadie nos va a creer». Mariana lo miró con ojos desorbitados. «¿Pruebas? ¿De qué nos sirve si no salimos vivos?». El suelo volvió a vibrar. Las piedras del círculo emitieron un sonido agudo, como si fueran campanas de metal. Una neblina espesa empezó a levantarse desde la tierra, cubriéndolo todo. De pronto, se escucharon pasos alrededor. No era uno, sino varios. El grupo giró sobre sí mismo, pero no lograba ver nada más que siluetas entre la bruma. Voces femeninas susurraban en náhuatl, cada vez más fuerte, como un coro que repetía una plegaria maldita. Valeria trató de recordar las traducciones que había leído. Entendió apenas unas palabras: fuego, sangre, justicia. «Son invocaciones», murmuró. Mujeres como ella fueron acusadas por reunirse a practicar esto. Una risa helada interrumpió sus pensamientos. En la neblina se materializó la figura de la mujer colgada, con el cuello torcido y los pies arrastrando hojas secas. No caminaba, flotaba. Luis apuntó su cámara, pero ésta se apagó de golpe, como si algo absorbiera la energía. «No, no puede ser». La mujer extendió su mano hacia ellos. De sus dedos brotaban hilos oscuros, como raíces vivas que reptaban por el suelo. Estas se enrollaron alrededor de los tobillos de Mariana, quien gritó con todas sus fuerzas al sentir cómo la jalaban hacia el círculo de piedras. Valeria y Andrés corrieron para sujetarla. El esfuerzo era enorme, como si lucharan contra un poder invisible. «¡No la sueltes!», gritó Valeria, tirando de los brazos de Mariana. Pero la bruja habló, y su voz retumbó en cada rincón del bosque. «Me colgaron sin justicia. Hoy colgarán sus almas por mi memoria». El lazo del árbol descendió lentamente, como una serpiente que busca presa. La cuerda bajó hasta rozar el cuello de Mariana, apretándose sin necesidad de manos. Los tres forcejearon con desesperación. Andrés logró sacar una navaja de su mochila y cortó los hilos oscuros que atrapaban a su amiga. De inmediato, el aire explotó en un chillido ensordecedor que los hizo sangrar de los oídos. Mariana cayó al suelo jadeando, libre de la soga.
pero la bruja no desapareció. Ahora estaba más cerca, tan cerca que podían ver su rostro, la piel marchita, los labios cosidos con hilo negro, y en sus ojos una furia contenida por más de 4 siglos. Valeria, con voz temblorosa, apenas pudo decir: no quiere venganza, quiere compañía. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. El bosque parecía contener la respiración. La figura de la bruja se inclinó hacia Valeria, tan cerca que podía oler un hedor agrio, mezcla de tierra húmeda y carne corrompida. Sus labios cosidos se movieron sin romper el hilo, que aún así, las palabras se escuchaban con claridad. «Quédense conmigo». Mariana, aún en el suelo, lloraba y tosía, tratando de apartarse. Andrés la levantó de un brazo, pero las raíces negras volvieron a surgir, buscando sujetarlos. Esta vez no venían del suelo, sino de los propios árboles que los rodeaban, como si el bosque entero respondiera a la voluntad de la condenada. Luis, desesperado, prendió una bengala que llevaba en su mochila de emergencias. El resplandor rojizo iluminó el claro, y por un instante las raíces se encogieron, como si temieran la luz. ¡Corran!, gritó. Los 4 se abrieron paso entre los árboles, escuchando detrás de ellos un aullido de furia. El bosque no era el mismo que habían visto de día. Los senderos se retorcían. Los troncos parecían moverse para cerrarse frente a ellos, y la neblina hacía imposible distinguir más allá de unos metros. Mariana tropezó de nuevo, y esta vez Valeria la cargó sobre su hombro. Tenían que salir de allí, aunque cada paso se sentía como si avanzaran, dentro de un sueño del que no podían despertar. Luis miraba de reojo, y en cada sombra distinguía la silueta de mujeres colgadas de los árboles. No era una ni dos, eran docenas, todas con el cuello roto, todas balanceándose suavemente, observándolos con los ojos vacíos. No son visiones, jadeó. Son las demás, las que también mataron. Andrés sintió un frío recorrerle la espalda. Comprendió que la Tlaxcalilla no estaba sola. Representaba a todas las mujeres acusadas injustamente, y ahora su rabia se manifestaba en coro. De pronto, un campanazo profundo resonó aunque no había iglesia cerca. El sonido se repitió 3 veces, y con cada eco, el bosque se oscurecía más, como si la luna se apagara en el cielo. Cuando la tercera campanada murió, la bruja apareció frente a ellos, bloqueando el camino. Ya no flotaba, caminaba lentamente, con pasos que crujían sobre las hojas secas. Levantó la mano y señaló a Valeria. «Tú cuentas mi historia, ahora contarás mi dolor». El suelo se abrió bajo sus pies, mostrando un hueco donde brillaban brasas ardientes. Gritos antiguos emergieron de ese abismo, como si miles de voces clamaran justicia. Valeria sintió que algo tiraba de ella hacia el hoyo. Luis y Andrés la sujetaron, pero la fuerza era brutal. Mariana gritaba, rogando que no la soltaran. De pronto, Valeria alzó el documento antiguo que aún llevaba en la mochila. Lo sostuvo en alto temblando y comenzó a leer las palabras del sacerdote que había escrito el registro. Su voz se quebraba, pero continuó. La bruja se detuvo. Su rostro se deformó en un gesto de odio y dolor al escuchar aquellas frases que habían sellado su condena. «¡Mientes!». El grito fue tan fuerte que los árboles se sacudieron. El grito de la bruja sacudió todo el bosque. Los troncos crujieron como si fueran a partirse, y la tierra tembló bajo sus pies. Valeria cayó de rodillas, aún con el documento en las manos, mientras la voz de la Tlaxcalilla resonaba en el aire. «Mientes, como mintieron ellos. Escribieron mi silencio, borraron mi verdad». De repente el papel comenzó a arder. Valeria lo soltó con un grito, y las llamas se extinguieron en el suelo, dejando solo cenizas. Luis trató de levantarla, pero la bruja avanzó hacia ellos. Su sombra se alargaba desproporcionada, cubriéndolos como un manto de noche eterna. Andrés, jadeando, intentó razonar con ella. «No somos tus enemigos, solo queremos entender lo que te hicieron». La mujer giró lentamente la cabeza hacia él. Sus labios cosidos se abrieron, desgarrándose con un hilo ensangrentado. De entre su boca salió un murmullo espantoso. «Si quieren entender, sentirán lo que yo sentí». Un viento helado los envolvió, y en un parpadeo el bosque desapareció. Ahora estaban de pie en una plaza colonial, iluminada por antorchas. Los 4 miraban a su alrededor atónitos. Podían escuchar los cascos de caballos, los gritos de gente reunida,
y las campanas de la iglesia de Tlaxcala repicando. Mariana se llevó las manos a la boca. No, esto es imposible. Ante sus ojos, la procesión de 1599 se desarrollaba como si estuvieran allí. Hombres con sotanas negras llevaban una cuerda, y en medio de la multitud estaba ella, la Tlaxcalilla, joven, de piel curtida por el sol, con las manos atadas y la mirada fija en el cielo. No lloraba, no gritaba. Valeria comprendió horrorizada. Nos está obligando a revivir su ejecución. Un sacerdote gritaba palabras en castellano antiguo, acusándola de brujería y de idolatría. Los pobladores insultaban, arrojaban piedras, algunos lloraban de miedo. La mujer solo alzó la voz en náhuatl, un canto que retumbaba como plegaria. Nadie parecía entenderlo. El verdugo colocó la soga alrededor de su cuello. El aire se volvió insoportable y los historiadores sintieron la cuerda apretarse en sus propias gargantas. Luis cayó de rodillas, jadeando, mientras Andrés se llevaba las manos al cuello. «¡Nos está colgando con ella!», gritó ahogándose. Mariana lloraba incapaz de respirar. Valeria, desesperada, cerró los ojos y repitió en voz alta una de las frases que había logrado traducir del náhuatl. «No maldigo, clamo justicia». La visión se detuvo de golpe. El verdugo se desvaneció. La multitud se disipó como humo y el grupo volvió al bosque, tosiendo y recuperando el aire. La bruja estaba frente a ellos otra vez, pero ya no era una figura difusa. Ahora se mostraba con toda su carne corrupta, los ojos en blanco y la soga aún marcada en su cuello. Detrás de ella, decenas de mujeres colgadas los observaban en silencio. La Tlaxcalilla levantó los brazos y habló con voz desgarradora. «No quiero su compasión, quiero su miedo, que el dolor se repita, que el fuego y la soga no mueran conmigo». El suelo volvió a abrirse, y esta vez las raíces negras surgieron en enjambre, rodeándolos como serpientes listas para arrastrarlos al abismo. Las raíces se enroscaron en torno a sus piernas como serpientes vivas, clavando espinas que se hundían en la piel. Luis gritó de dolor mientras intentaba arrancarlas con las manos ensangrentadas. Mariana luchaba desesperada, pero era jalada hacia el agujero ardiente del suelo, donde las brasas brillaban como bocas hambrientas. «No la suelten», vociferó Valeria, tratando de tirar de su amiga. Andrés, jadeando, buscó en su mochila cualquier cosa con la que cortar aquellas raíces. Encontró una pequeña lámpara de gas y la encendió con manos temblorosas. La llama azul chisporroteó, y cuando acercó el fuego a las raíces, éstas chillaron como animales, retrocediendo. «¡El fuego la debilita!», gritó. Aprovecharon el momento para liberar a Mariana, que cayó al suelo jadeando, el rostro pálido como la muerte. Pero la bruja no se detuvo. Con un movimiento de sus brazos extendidos, los árboles del bosque comenzaron a retorcerse, y de sus ramas colgaban sogas que bajaban lentamente buscando sus cuellos. Valeria levantó la linterna y la apuntó hacia la Tlaxcalilla. «Escúchanos, no somos tus verdugos». La mujer espectral giró el rostro hacia ella. Sus ojos en blanco se llenaron de lágrimas negras que caían lentamente, dejando marcas oscuras en sus mejillas. Su voz salió quebrada pero llena de furia. «Si no son verdugos, serán testigos eternos». Luis comenzó a ser arrastrado hacia un árbol cercano. Una cuerda descendió como si tuviera vida propia y se enredó alrededor de su cuello. El fotógrafo forcejeaba con desesperación, sus dedos morados tratando de aflojar el nudo. «¡Ayúdenme!», gorgoteó mientras sus pies se levantaban del suelo. Mariana corrió hacia él, sujetándolo de la cintura, mientras Andrés quemaba la cuerda con la lámpara. El olor a cuerda chamuscada y carne los envolvió. Finalmente, la soga se rompió, y Luis cayó al suelo tosiendo, apenas consciente. Pero la bruja rugió. Su grito no era humano. Era el rugido de todas las mujeres injustamente ejecutadas, multiplicado en un eco infinito. Los cuerpos colgados de los árboles comenzaron a moverse, no como simples sombras, sino como entidades que abrían los ojos y los miraban con rencor. El grupo quedó rodeado. Docenas de mujeres colgadas flotaban sobre ellos, acercándose lentamente, con las sogas aún colgando de sus cuellos. Sus labios cosidos se abrían al unísono, repitiendo una plegaria en náhuatl que resonaba en sus huesos. Valeria comprendió que no se trataba de derrotar a la bruja, sino de encontrar una salida
antes de que su furia los devorara. ¡Al río!, gritó de pronto. Si llegamos al río, el agua puede protegernos. Andrés asintió. El río Zaguapan no está lejos. ¡Corran! Con las últimas fuerzas, cargaron a Luis y tomaron a Mariana de la mano. Las raíces intentaban detenerlos. Las sombras bloqueaban el camino y las sogas caían como serpientes desde lo alto. El aire estaba tan cargado que cada respiro era como tragar tierra. Y entonces, al llegar a un claro, lo vieron. El río brillaba bajo la luna, como una franja plateada de salvación. Pero en la orilla, esperándolos inmóvil, estaba ella, la Tlaxcalila. El río Zaguapan se extendía frente a ellos. Sus aguas agitadas brillaban con la luz mortecina de la luna. Pero la esperanza que sintieron se desvaneció en cuanto notaron la silueta en la orilla. La Tlaxcalilla estaba allí, inmóvil, con la cabeza ladeada y la cuerda aún colgando de su cuello. El aire alrededor se volvió helado. Los cuerpos colgados entre los árboles comenzaron a balancearse, acercándose poco a poco hasta quedar detrás del grupo, cerrándoles el paso. Estaban atrapados. Valeria sostuvo a Luis por los hombros. Él apenas podía respirar, con marcas rojas en el cuello. Mariana lloraba en silencio, mientras Andrés apretaba con fuerza la lámpara de gas que aún mantenía encendida. La bruja levantó la mano y señaló el agua. Su voz retumbó como si saliera de todas partes. Creyeron que el agua me purificaría, pero en el agua también me ahogaron. De pronto el río cambió. Lo que antes era corriente cristalina, ahora parecía teñirse de rojo oscuro, y sobre la superficie comenzaron a flotar cuerpos de mujeres, todas con sogas al cuello. Algunas se movían lentamente, como si aún vivieran intentando alcanzar la orilla. Mariana gritó horrorizada: «Nos quiere meter ahí». Valeria, con el corazón desbocado, trató de razonar una vez más. «No queremos hacerte daño. Queremos contar tu verdad». La bruja giró la cabeza bruscamente. Sus labios cosidos se desgarraron por completo, dejando escapar un alarido que hizo que el agua del río se elevara en ondas violentas. ¿Verdad? La verdad no libera, la verdad arrastra. Las aguas se levantaron como si una fuerza invisible las guiara. Una mano enorme hecha de agua y lodo emergió del río y se abalanzó sobre ellos. Andrés empujó a todos hacia atrás, levantando la lámpara. La llama azul golpeó aquella masa líquida que retrocedió momentáneamente. «¡Debemos cruzar! Es nuestra única salida». No había opción. Con el miedo clavado en sus huesos, los cuatro corrieron hacia la orilla. El agua estaba helada como cuchillas y la corriente los empujaba con fuerza. Mariana gritaba, tratando de mantenerse a flote, mientras Valeria y Andrés cargaban a Luis. Pero la corriente no era normal. Brazos fantasmales surgían del agua, intentando sujetarlos y hundirlos. Una de esas manos atrapó el tobillo de Mariana y la arrastró hacia abajo. «¡Mariana!», gritó Valeria, zambulléndose para sujetarla. Los dedos helados de la muerta tiraban con fuerza. Valeria logró sujetar a su amiga y jaló con todas sus fuerzas, mientras Andrés quemaba aquella mano con la lámpara que chisporroteaba al contacto con el agua. La figura desapareció y Mariana emergió tosiendo, pálida, con los labios morados. El grupo llegó a la mitad del río cuando la Tlaxcalilla apareció sobre las aguas, flotando como si no pesara nada. Sus ojos ardían con un fulgor blanco. «Si cruzan, llevarán conmigo la maldición». Las aguas a su alrededor se levantaron como muros, cerrándoles el paso. Luis, con lo poco que le quedaba de voz, murmuró: «No quiere dejarnos escapar. Quiere que nos quedemos aquí para siempre». El río se levantó como un muro líquido, atrapándolos en medio de la corriente. El agua golpeaba sus cuerpos con furia, y aún así, la Tlaxcalilla permanecía erguida sobre la superficie, como si el cauce la obedeciera. Valeria sintió que no era coincidencia que hubieran terminado allí. «¿Por qué nosotros?», gritó, apenas logrando que su voz se escuchara entre el rugido del agua. La bruja inclinó la cabeza, sus cabellos mojados pegados al rostro cadavérico. «Porque leen mi historia, pero olvidan mi sangre, ustedes, descendientes de los que miraron y callaron». La frase los golpeó como un puñetazo en el estómago. Andrés comprendió el peso de aquellas palabras. «Nos eligió porque somos de aquí», susurró, «porque nuestra sangre viene de los que permitieron su muerte». Luis, aún colgándose de Valeria para no hundirse, gritó con voz ronca: «No elegimos nacer,
No somos culpables de lo que hicieron hace 400 años. La Tlaxcalilla extendió sus brazos y el agua respondió, levantándose como serpientes líquidas que buscaban envolverlos. El linaje es la soga que nunca se rompe. Mariana sollozaba, agotada. No vamos a resistir. Valeria, con las lágrimas mezclándose con el agua helada, recordó las palabras del documento que había leído antes de que ardiera. Había una frase en latín incompleta que siempre le había parecido extraña. Quizá ese era el punto. No estaba incompleta. Estaba oculta. ¡La plegaria!, murmuró con desesperación. La plegaria que ella gritó en náhuatl. No maldigo, clamo justicia. Tal vez tenemos que repetirla. Sin tiempo para dudar, los cuatro comenzaron a recitarla en voz alta. Primero en castellano y luego como pudieron en náhuatl, con las pocas palabras que Valeria había estudiado. La bruja se detuvo, observándolos con una mezcla de rabia y confusión. El río se agitó con más violencia, pero el muro de agua comenzó a temblar. Las figuras de las mujeres colgadas que flotaban sobre el cauce se acercaron, no con furia, sino con rostros de dolor. Una de ellas habló por primera vez con voz quebrada. No queremos cadenas, queremos memoria. El fulgor en los ojos de la Tlaxcalilla titubeó. Por un instante, su rostro mostró algo más que odio. Mostró cansancio. El sufrimiento de siglos, el peso de la injusticia. Valeria dio un paso en el agua, temblando pero firme. Prometemos contar tu verdad, que no serás un mito, sino la historia de una mujer condenada injustamente. La bruja la miró fijamente. El silencio se extendió, y entonces, con un grito desgarrador, levantó las manos al cielo. El muro de agua se desplomó sobre ellos como una catarata, arrastrándolos hacia la orilla opuesta. Tosieron, escupieron agua y se arrastraron hasta la hierba húmeda. Luis cayó inconsciente, pero respiraba. Mariana se abrazó a Andrés, temblando sin control. Valeria levantó la vista. El río había vuelto a su cauce normal, pero en la orilla opuesta, entre la neblina, aún estaba ella. La Tlaxcalilla los observaba en silencio, inmóvil, con las lágrimas negras cayendo. No se desvaneció. Solo susurró, cumplan o volveré. El amanecer apenas clareaba sobre los cerros de Tlaxcala, cuando el grupo salió tambaleándose del bosque. El aire frío de la madrugada parecía un respiro después de tantas horas. Atrapados en aquel infierno, Valeria ayudaba a Luis a caminar, mientras Mariana y Andrés miraban constantemente hacia atrás, temiendo que la silueta de la bruja los siguiera. Pero el bosque estaba quieto, demasiado quieto. Llegaron a la carretera vieja que conecta Tepeyanco con Santa Ana Chiautempán, donde habían dejado la camioneta estacionada. El vehículo estaba intacto, pero las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de tierra, como si llevaran años sin moverse. Mariana tragó saliva. No puede ser. Solo pasaron unas horas. Andrés abrió la puerta y notó un papel en el asiento del conductor. No lo habían dejado allí. Tembloroso, lo tomó y lo leyó en voz alta. El tiempo de los vivos no es el tiempo de los muertos. Recuerden mi nombre, o el silencio los alcanzará. El papel estaba húmedo y escrito con una tinta negra que olía a sangre. Luis, todavía débil, murmuró, «Nos está vigilando, aunque hayamos salido». Encendieron la camioneta y condujeron rumbo a la ciudad, pero a medida que avanzaban, el paisaje parecía cambiado. Algunas casas estaban en ruinas, como si hubieran sido abandonadas hacía décadas. En el horizonte, las torres de la iglesia de Tlaxcala se veían más desgastadas que de costumbre. Valeria, con el corazón encogido, comprendió lo que sucedía. No solo nos arrastró a su tiempo, también alteró el nuestro. Al llegar a la ciudad, las calles estaban vacías. No había gente en el mercado, ni autos circulando. El aire estaba impregnado de humo, como si acabara de ocurrir una quema. De pronto, un tañido de campanas resonó, el mismo sonido grave que habían escuchado en el bosque. Las campanas de la iglesia repicaban solas, sin campanero marcando un ritmo lúgubre. «Esto no puede ser real», susurró Mariana apretando la mano de Andrés, pero lo era. En las paredes de las casas, escritos con carbón, se repetía la misma frase, 1599 nunca terminó. Luis, asustado, encendió su cámara una vez más. Grabó las calles vacías, los escritos en los muros, las campanas repicando sin sentido. Si salimos de esto vivos, nadie podrá negar lo que vimos.
En ese instante, una sombra cruzó frente al parabrisas. Era la figura de la Tlaxcalilla, caminando con paso lento en medio de la calle. Su cuerpo se desvaneció en la niebla, pero al pasar, las ventanas se empañaron con marcas de manos, como si cientos de personas presionaran desde dentro. Valeria apretó el volante con fuerza. Nos está arrastrando otra vez. El motor de la camioneta comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El aire se volvió más frío. Y entonces lo entendieron. No habían escapado del bosque. Solo habían cruzado el umbral hacia una Tlaxcala, donde la bruja nunca dejó de caminar. El silencio en las calles vacías de Tlaxcala era insoportable. La camioneta se detuvo frente a la Plaza Mayor, donde siglos atrás habían colgado a la Tlaxcalilla. El aire estaba impregnado de humo y ceniza, como si la hoguera aún ardiera. Valeria bajó lentamente, con las piernas entumidas. Luis se apoyaba en ella, respirando con dificultad. Mariana y Andrés caminaban detrás, con los ojos desorbitados por el cansancio y el miedo. En el centro de la plaza se alzaba la horca, restaurada como si nunca hubiera sido desmontada. Colgando de la soga, una figura se balanceaba suavemente, la bruja. Sus ojos los seguían brillando con un resplandor blanco. Cumplan su palabra. La voz retumbó en cada rincón de la plaza. Las campanas repicaron solas, anunciando un juicio que no tenía fin. Valeria dio un paso al frente. Sí, la cumpliremos. Tu historia no será olvidada. No serás un mito contado con miedo, sino la memoria de una mujer inocente. Mariana se unió a su lado, con la cámara en la mano. Grabaré cada palabra, cada símbolo, cada rastro de lo que vimos. El mundo sabrá quién fuiste. Andrés alzó la lámpara apagada. No somos tus enemigos, pero tampoco podemos cargar con un odio que no es nuestro. Luis apenas con voz susurró: danos la oportunidad de recordarte sin cadenas. La bruja los observó. Su rostro se torció en un gesto de rabia contenida, pero también de cansancio. Las lágrimas negras corrieron por sus mejillas, mientras la soga se tensaba más. De repente, todas las mujeres colgadas que habían visto en el bosque aparecieron alrededor de la plaza, pero no estaban furiosas. Ahora sus miradas reflejaban paz. Una de ellas habló en náhuatl, y aunque ninguno entendía del todo, el mensaje era claro: liberación. La Tlaxcalilla soltó un último grito que hizo temblar el suelo. La soga se rompió y su cuerpo se desplomó al suelo de piedra, convirtiéndose en cenizas que el viento arrastró. Las demás figuras se desvanecieron con ella, como humo bajo el sol. La plaza quedó vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. El aire volvió a oler a tierra húmeda y no a ceniza. Valeria cayó de rodillas llorando. Mariana la abrazó. Andrés se dejó caer al suelo, agotado. Luis cerró los ojos, agradecido de seguir vivo. Al volver la vista, la ciudad ya no estaba vacía. La gente transitaba, los mercados estaban abiertos, las campanas callaban. El tiempo había regresado a la normalidad. Pero en la pared de la iglesia, recién pintado con carbón, estaba escrito: recuerden mi nombre, la Tlaxcalila. Valeria supo que aquello no era un simple final, sino un mandato. Habían sobrevivido, sí, pero ahora cargaban con la obligación de contar la verdad, porque si callaban, ella volvería.